Ok, listo. Ya comenzamos con la grabación de este primer espacio abierto de aprendizaje con su asesora virtual, pero ahora ya comenzamos con la semana número 3. Ya estamos un poquito más de la mitad de lo que es este módulo 2 de la información al conocimiento. Recuerden que comenzamos desde el pasado lunes 11 de julio y finaliza el próximo 17. Entonces es importante que ustedes vayan midiendo sus tiempos para entregar sus actividades tanto integradoras como formativas, las actividades socioemocionales también, y lo que son los cuestionarios para visualizar la cuarta semana, que es muy importante que lo tengan presente, pero que ya lo estaré recalcando más adelante. Así que en este momento, en este preciso instante, tengo a Claudia, tengo a Jenny y tengo a Gema. Hola, ¿cómo están? ¿Pueden escucharme bien del otro lado? Sí, se escucha Yo muy bien. sí, Claudia, sí, Gema también. ¿Y tú, Jenny, qué me dices? ¿Puedes escucharme bien del otro lado? ¿Hay algún problema con el audio? ¿Puedes visualizar la presentación? Sí, la escucho bien. Ok, gracias, Jenny. Y ahora se acaba de unir Susana. Susana, ¿tú me escuchas bien del otro lado? ¿Puedes visualizar la presentación que ya está ahí en pantalla o ya debería aparecer? Susana, ¿me escuchas? buenas a todos. Hola. Asesora, el día de ayer cayó, bueno, soy de Guadalajara y el día de ayer cayó una tormenta. Tengo todo el día sin luz y estoy con los datos, pero no me agarran mucho, entonces como que se escucha su voz como cortada, algo así. Ok, entonces, a ver, déjame preguntar. Claudia, Jenny, Gema, ¿ustedes también me escuchan así? Porque de ser así, entonces apago la cámara. No, asesora, se escucha bien. Ok, a ver, déjenme ver. Susana, si mantengo el micrófono prendido únicamente sin la cámara, ¿captas bien el sonido? ¿Ya no se entrecorta? ¿O se continúa escuchando igual? Creo que el problema va, creo que el problema va a ser conmigo porque le digo que las redes pues sí están fallando por la tormenta que cayó el día de ayer. Ok, Entonces me costó mucho trabajo entrar también a la plataforma y ujú. entonces yo pienso que el problema pues es conmigo, ¿no? Más que nada. Ok, entonces, Susana, por aquello de los datos que de repente, como es Teams, gasta bastantes, si en este momento no puedes estar en lo que es este espacio, puedo resolver tus dudas por la mensajería ya una vez tengas una mejoría dentro de tu servicio, o bueno, en general que la tengan, o que puedas enviarme algún correo si es que no pudiste ingresar bien a la plataforma y que si no, el día viernes tenemos el segundo espacio abierto, entonces por ahí igual vas a ser muy bienvenida. Si quieres quedarte ahorita, puedes hacerlo, solamente que vas a tener un poco de complicación para poder escucharme, precisamente por el problema que tuvieron en esta semana. Así que como tú decidas. Pues igual me quedo un ratito, espero no me falle y bueno, no me fallen los datos, pero sí quiero asistir porque el viernes no pude estar, entonces pues yo estoy hasta que, ahora sí que hasta que el celular me lo permita. Ok, muy bien, Susana. Entonces aquí continuamos y muchas gracias a todas por ingresar a este espacio. Así que bienvenidos también los que están viendo la grabación ya más tarde, alrededor de las 11 o incluso mañana, que es día jueves. Pero vamos a dar comienzo a este espacio abierto para que vayamos solucionando dudas y también vayan comentándome qué tal les ha ido en estos casi 3 días. Así que recuerden, esta es la secuencia de trabajo, bienvenida, objetivo, revisión de contenidos y dudas y comentarios. El objetivo, como en cada una de las sesiones, es que podamos
tener los diferentes puntos de vista de cada una de nosotras, y digo cada una porque somos mujeres acá. Entonces, ¿para qué? Para que de manera colectiva podamos construir lo que es el conocimiento, pero que, les repito, no sea únicamente que yo aporte de aquí para allá, sino que ustedes también aporten sus comentarios, lo que hayan ido descubriendo, lo que hayan ido revisando, y si han encontrado más recursos, igual aquí los podemos ir compartiendo, de tal manera que sea una participación de todas y no únicamente que sea unilateral, perdón, es decir, de acá hacia allá. Así que vamos a ver lo que es ya la tercera semana. Les comentaba, ya estamos más allá de la mitad. Ya cuando finalicemos esta semana, ya únicamente nos va a quedar la semana de la integración de saberes. Así que antes de dar pie a lo que es el contenido de esta tercera semana, les recuerdo, tenemos las reglas de comunicación virtual, que consisten en que para no interrumpirnos las unas a las otras, utilicen la herramienta de la manita, que se encuentra dentro de esta plataforma en la parte de reacciones. Ahí aparece una manita, le aplastan, y ya una vez que ustedes lo hagan, a mí de este lado me aparece un orden de participaciones. Y ya cuando me aparece esto es cuando yo les puedo ir comentando algo como de Susana, tú levantaste la mano primero, o Gema, tú segundo, y así voy dando turnos para que no nos vayamos a interrumpir. Y además que de preferencia utilicen su micrófono si les es posible, si hay algún problema técnico o que haya sucedido por ahí como lo que ocurrió con Susana, igual me lo comentan para que yo lo tengan presente, y que recuerden, ante todo el respeto, igual las reglas que ustedes han venido manejando desde lo que es el módulo propedéutico, aquí se continúan aplicando para que todas nos sintamos bien en este espacio, que al final de cuentas es colectivo, así que hay que poner nuestra vida cotidiana y sobre todo en esos espacios y demás, lo que tenga que ver con prepa en línea. Ahora, pasamos de la segunda a la tercera semana ya. En esta tercera semana ya nos encontramos con contenidos relacionados directamente con lo que es la segunda semana. De hecho, una de sus actividades la van a basar completamente en esa segunda semana que ya vimos y que finalizamos, pero que durante esta tercera tiene que ver con esta segunda unidad, que es leer y escribir para aprender, que fue la de la semana pasada, y esta tercera, que es analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos, y vamos a tener dos actividades integradoras. Una es la del relato y dos es la de la reseña. Así que antes de comenzar con la parte de los contenidos, cuéntenme qué tal les ha ido, ya pudieron revisar recursos, comenzaron sus actividades, ¿cómo van? Ok, Jenny primero y después Gemma. Bueno, pues yo ya empecé a leer, empecé a leer desde el día lunes. Sí estaba muy extenso lo de para leer, y algo que sí me ha, como que conflictuado un poquito es que, todavía no tengo como que la idea bien clara de cómo tengo que poner los comentarios en mi escrito, o sea, en lo que tengo que hacer en Word. Ahí es en donde me atoré un poco y pues no sé, hasta ahí voy. Ok, ahorita regresamos con tu duda, Jenny. Gemma, ¿cómo vas tú? Yo ya estoy empezando mi resumen. Igual me entró dudas sobre cómo agregar los comentarios, porque dice que tenemos que agregar unos mínimo, creo que 7 comentarios en nuestro relato. Y ahí es donde tengo dudas también. Mi pregunta para ustedes es que no saben en dónde colocar de su escrito los comentarios, o no saben cómo colocar desde Word los comentarios. Ok, Gemma. Sí, más o menos sé de dónde colocarlos, pero en sí no sé qué voy a agregar ahí. Es decir, cómo diferenciar qué tipo de comentario poner. Ajá, ¿O cómo? eso. Ok. ¿Y tú, Jenny?
Igual, o sea, sí, ya en Word ya vi más o menos cómo es que lo tengo que poner, pero exactamente no sé Ujú. cómo diferenciar en qué partes en donde los tengo que colocar. Ahí es en donde me está Ah, fallando. ok, ok, ok. Ya comprendo. Entonces, esto tiene, déjenme ver. Mm. Mm. Ok, esta es la actividad integradora 5, si no mal entiendo. Sí, es las 5. Ok, en la 5. Entonces, ustedes son quienes van a escribir este relato. ¿Ya lo avanzaron? ¿Ya lo terminaron? Gemma, tienes la mano levantada. Yo ya llevo como la primera parte Ok, la del primera relato. parte. Sí. ¿Qué es para ti esa primera parte? ¿Qué representa? Acuérdense que la semana pasada veíamos las partes del texto. Introducción, la parte del título, veíamos también la parte en donde estaba el desarrollo o encontrábamos las ideas principales, veíamos también la conclusión. Esa primera parte que llevas tú, ¿qué representa, Gemma? ¿Es el inicio o la introducción? ¿Es parte del cuerpo? ¿Es parte del desarrollo? ¿Qué es? Pues para mí viene siendo el inicio. El inicio. Ok, entonces, cuando hablamos de esta actividad integradora 5, que es en donde tú vas a colocar lo que son los comentarios, es ahí cuando tú tengas ya tu escrito, vas a elegir un primer párrafo, por ejemplo. Puedes darle ahí, es la introducción, por qué, y ya indicas tu por qué, de acuerdo a lo que estés redactando. Si ya al final va la parte del desarrollo, entonces ahí le pones desarrollo. Esta es la idea principal. Esta es una pista. Este es un cambio de último momento. Esto es, y ahí vas señalando como lo que se te fue ocurriendo conforme tú fuiste escribiendo. Ya cuando llegues hasta la parte final, entonces ya como tomas ese último párrafo y vas a colocarle, este es el cierre. Entonces es para que se vayan diferenciando más que nada las partes del texto, de ahí a que vaya relacionada con las actividades de la semana pasada. No sé si me explico. Entonces, si tú tienes este primer párrafo, lo que vas a colocar es la introducción, sí, pero ¿por qué es la introducción? Claudia, Eso Jenny, se le va a agregar en el comentario, ¿verdad? en el comentario, exacto. Ah, ok, ok. Ya voy entendiendo. Ok, ahora tengo Jenny. Entonces prácticamente nosotros lo que tenemos que poner ahí en los comentarios es como señalar las partes del texto, ¿es lo que entiendo? Puedes señalar, porque aquí les da 3 opciones a todas. Uno es que puedan, por ejemplo, imagínense que yo estoy escribiendo, ya señalé mi introducción, ya señalé ahí que es el primer párrafo, pero entonces más adelante yo coloco 3 párrafos, pero ¿qué creen? En esos 3 párrafos todo es la parte del cuerpo o el desarrollo. Yo no voy a colocar en cada uno de esos textos que es el desarrollo, sino más bien que en uno de esos párrafos voy a seleccionar si hay una pista. Por ejemplo, no sé, y entonces el investigador entró a la casa y descubrió que a un lado del sillón había un listón rojo. Pero da la casualidad de que en esa casa nadie utilizaba listones rojos. Entonces, ¿de quién era ese listón? Y ya yo ahí coloco en el comentario, pista para descubrir quién fue la persona que entró a la casa. ¿Me explico? Sí es parte de la introducción, pero particularmente ese parrafito me da una pista para descubrir si estoy haciendo ahí en mi relato
quién es la persona que entró a la casa, pero que si adentro no había nadie que utilizara listón, entonces tiene que ser alguien externo y además que utilizaba listones de colores. No sé si me explico. Sí, creo que ya me quedó más claro. Sí, ok. Y también parte de lo que ustedes pueden ir colocando es sí, justamente las partes más esenciales de lo que es el texto. Introducción, desarrollo, cierre y que además puede haber algún factor que sorprenda. Por ejemplo, y resultó que, no sé, imagínense que estamos leyendo el guión de una película que se llama La huérfana, no sé si ustedes la conozcan. Y resulta que todo ese tiempo, sí estuvo basado en un caso real, pero que la niña nunca fue una niña, que más bien era una adulta vestida de niña. Entonces eso a lo mejor si alguien lo está leyendo en un libro, le genera bastante asombro. Así que dentro de ese párrafo en donde diga que la niña nunca fue niña y que en realidad era una señora vestida de niña, genera asombro. Entonces ahí igual le señalamos en el comentario, este párrafo genera asombro porque da un giro inesperado a la historia que se estaba leyendo hasta ese momento. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Si no, sigo simplificando. Sí, sí. No, ya, Sí. gracias. Ok, gracias a ti, Gemma. Aquí tengo a Jenny. Jenny, ¿tienes alguna otra duda? No, parece que ya más o menos me quedó claro. Ya, ok. Claudia. Por ejemplo, en el final, Ujú. tenemos que concluir con el final real, pues. O tenemos que dejar el final como suspenso. Cuando estás escribiendo tu relato, a ver, vamos a leer aquí. Ujú. Imagina que eres un videobloguero que habla acerca de los libros. Leíste un cuento que te agradó, ahí ustedes ya van a elegir si es el del Principito o de La noche boca arriba, ya esta es elección propia. Entonces, son estos dos textos literarios, acuérdense de eso, es un tipo de texto. Vas a relatar o van a relatar ustedes como si fuera a sus seguidores. Recuerden que ahí también implica el tono de voz que se coloca, la manera en que se habla, incluso con suspenso y demás. ¿Por qué? Porque se genera interés hacia las personas que están escuchando. Ahora, cuando hacen el relato escrito, ustedes van a decidir entonces al final, ¿lo dejan en suspenso, no lo dejan en suspenso? Y si sí lo dejan en suspenso, ¿por qué lo dejarían en suspenso? A lo mejor si están colocando la noche boca arriba, igual a ustedes les parece más prudente dejarle como 3 puntitos o a lo mejor dejar un final abierto. Pero siempre va a haber ahí un final, aunque sea abierto, incluso cuando hay películas, ya sabemos que están terminando y que a lo mejor va a haber una segunda parte por que vemos que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Pero al final de cuentas sigue siendo eso, sigue siendo un final, aunque vaya a tener una segunda parte de la historia. Eso ya ustedes lo van a decidir, pero lo importante es que sí señalen por qué sería el final. Es decir, tiene que haber al menos una conclusión de lo que sería un capítulo, o en este caso de su relato, pero sí tiene que existir, abierto o cerrado, pero tiene que estar por ahí esa conclusión. ¿Va quedando claro? No, no estoy siendo clara. Me regreso. Sí, sí está claro. ¿Sí? Ok, entonces. Avanzamos. Susana ya se nos fue, así que yo creo que después va a ver la grabación. Ahora, ¿por qué va relacionada? Precisamente porque en esa primera actividad, o bueno, que ya es la actividad número 5 de todo el módulo, que es la del relato, va relacionado con lo que vimos en en la actividad integradora número 3, si no me equivoco, que es en donde vimos los tipos de texto. Entonces aquí a ustedes ya les están dando esta elección, porque sí tiene que ser una elección entre estas dos. El Principito o La noche boca arriba. Y que en estos dos entonces ustedes tienen que colocar esa parte de, a ver, déjenme avanzar. Aquí me voy a quedar.
tienen que colocar eso acerca de cuáles son los elementos, porque ya la semana pasada pudimos identificar cuáles son los elementos que componen un texto. Entonces, a la hora en que ustedes vayan leyendo primero estos dos documentos que les ofrecen a ustedes como opciones, igual van a ir identificando dentro del mismo cuál es la introducción, incluso para rellenar esta tabla que les solicita en la actividad número 5 es cuál es el tema, cuál es el título, el narrador, el inicio. Entonces ahí primero ustedes tienen que colocar sobre qué quieren escribir basándose en la lectura previa. Luego van a ponerle el título. El título no va a ser el mismo que el del libro. Es decir, no van a poner La noche boca arriba, no, tienen que obtener un título de acuerdo a lo que ustedes leyeron. Por eso primero tienen que llevar a cabo la lectura para que puedan ir rellenando esta tabla. Después, el narrador, ¿en qué tipo de persona se va a la narración? Aquí hay que tomar en cuenta esto, porque, a ver, vamos como relacionando. Jenny, no había visto tu mano levantada, perdón. No, no se preocupe, es sobre lo que está diciendo. En cuanto a lo primero que tenemos que poner, entonces hay que copiar ese cuadro en nuestro, ahora sí que en lo que nosotros estamos elaborando en ¿Documento? Word. Ajá. Ajá, sí, esta primera tablita es lo que primero tiene que aparecer en su documento. Entonces, Ok. yo les sugiero que sí lo hagan porque esto, en esta tabla justo se pueden basar para comenzar todo. Es como los datos principales que ustedes requieren, como cuando están comenzando con un libro que aparecen ahí datos principales, esta tablita también es necesaria para su documento para que se vayan sobre todo guiando. Entonces sí, les sugiero que la coloquen al inicio de su documento, de algún Ah, procesador de textos. sí, esa era mi duda, gracias. Ok, a ver, permítanme. Denme un momento. Ok, entonces, perdón, continuamos. Es que aquí sentí un ligero movimiento y pensé que estaba temblando, pero no. Ok, entonces, continúo. Sí, la tablita que ustedes están elaborando de parte de su actividad integradora 5 es para que se vayan guiando. Entonces, ahí abren su procesador de textos, el que estén utilizando ustedes, y ya colocan la tabla, ponen entonces el tema sobre qué van a escribir dependiendo de su lectura. Recuerden eso, siempre van a basarse en la lectura que realizaron. El título, ese es el sobre las palabras que ustedes estén leyendo. No tiene que ser el mismo, sino más bien basarse en lo que leyeron para elegir un título. Van a elegir un narrador también, ahí eso lo van a encontrar en las instrucciones de la actividad 5, y esto es cuando avanzamos hasta estas partes del relato. Jenny, ¿cuál es tu duda? Yo ninguna, me olvidó bajar la mano, perdón. Ok, bueno, entonces, me regreso. Ok, ahora para saber cómo vamos a relatar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar a esto sobre el primer tema, que es el relato. Ahora, para hacer un relato, y aquí igual nos va redactando los pasos, porque de esta manera es más sencilla que ustedes puedan hacer su actividad. Van a elegir un tema. Si fuera abierta, entonces ya ustedes tendrían que elegirlo así de acuerdo a sus intereses. Pero como la actividad les está colocando esas dos lecturas, ya no es un tema abierto, sino más bien dependiendo de la lectura que ustedes elijan. Si nos basáramos únicamente en estos pasos, imagínense que yo puedo elegir una tarde en la que alguien despertaba de una siesta. Eso es lo que voy a elegir, alguien que estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque de repente algo que se nos dificulta es comenzar a escribir. ¿Y esto por qué? Porque se nos queda la mente en blanco, es como decir, ajá, ¿y sobre qué escribo?
o de dónde saco una idea. Entonces, lo usual es que podamos basarnos en algo que nos ocurrió en nuestra vida cotidiana que sabemos que puede llamar la atención de a quien se lo estamos contando. Entonces, una vez que yo elegí el tema, voy a elegir el narrador. Hay maneras diferentes de hacerlo. Si yo elijo este tema acerca de una chica que se despertaba de una siesta por la tarde, puedo decir, me encontraba muy cansada cuando decidí recostarme un momento y en un abrir y cerrar de ojos ya habían pasado 2 horas. Me levanté del piso que era donde estaba acostada porque estaba súper fresco y yo tenía calor y decidí salir al patio. Cuando salí al patio noté que el cielo estaba rojizo, pero la hora, que eran las 4 de la tarde, no coincidía con que el cielo estuviera de ese color. ¿Qué había pasado mientras me dormí? Eso es en primera persona porque yo lo estoy redactando, ¿me explico? Si no, a lo mejor puede ser otro personaje que esté dentro, puede ser más en segunda persona, es decir, alguien que me conozca a mí, ¿no? Keira se encontraba dando una siesta cuando notó que el cielo estaba rojizo, pero puede ser de un personaje que se encuentre dentro del relato. El omnisciente o en tercera persona sería alguien que no participa dentro del relato, que no tiene cabida como personaje, que más bien sería una chica se encontraba llegando del trabajo sumamente cansada cuando decidió tomar una siesta. Al despertar, eran las 4 de la tarde. Decidió salir al patio para buscar a su gato cuando observó que el cielo estaba de color de rojo. Así que se preguntó, ¿qué había pasado en esas 2 horas mientras ella dormía para que el cielo tuviera ese color? Así que esta persona puede ir relatando lo que le sucede al personaje, pero no participa dentro del relato. Y es ahí cuando ustedes también al hacer su relato van a decidir quién va a estar relatando la historia. En primera persona, en omnisciente, eso sí ya lo deciden ustedes. Y es ahí cuando van a rellenar ese otro cuadrito dentro de su tabla. Narrador, ¿en qué persona se va a realizar la narración? ¿Me explico? ¿Alguna duda hasta ahora? Gemma, Entonces el omnisciente es cuando uno lo cuenta. no, el omnisciente no, el omnisciente es una tercera persona que no participa. Por ejemplo, si estamos hablando de 2 personas que se están conociendo, entonces no la va a redactar ni una persona ni otra, la va a redactar alguien como si estuviera viendo desde fuera, como si estuvieras viendo tú una película y estuvieras relatando lo que estás viendo en la película. Tú no estás dentro de la película como personaje, únicamente observas desde fuera. ¿Me explico? Vas a hablar acerca de la vida de otros personajes, pero nunca de la tuya, sino más bien de las de los demás. ¿Me explico o no? Mm, Por ejemplo, para ti, ¿cómo sería ese relato? sería yo contar lo que está pasando. Lo que, ¿Puedes darme un ejemplo de que cómo lo harías? yo- ¿Cómo? ¿Puedes darme un ejemplo de cómo lo harías para que yo te diga si sí es en primera persona o es en omnisciente? Ok, yo escogí la del Principito Ujú. y aquí le puse. Principito, un niño de otro planeta que busca conocer a personas y entablar una amistad. Y yo le Ok. puse de narrador primera persona, el No, Principito. si fuera en primera persona, entonces sería el principito quien estuviera narrando su vida. Ah, ok, ok. Para ti, Entonces sería, sí. Ujú. entonces sería en segunda persona. Tercera persona. Tercera En- persona o omnisciente. Ujú. Imagina esto. Si tú, Gemma, quieres hablar acerca de tu vida y tú hablas sobre tu vida en un relato, si tú, Gemma, hablas sobre la vida de Gemma, entonces es en primera persona porque es tu vida. Si Ajá. yo hablo acerca de tu vida,
después de haberte preguntado qué es lo que te ha pasado desde tu infancia y demás. Entonces, yo no tengo cabida en tu vida porque yo no he vivido contigo, yo no he pasado por tu infancia, no soy tu familiar ni nada, pero puedo saber tu historia y la puedo narrar. Entonces, como yo estoy fuera, soy alguien a quien nada más le contaste, puedo narrarla así, pero como no va a ser mía, la vida es tuya, entonces ya es en tercera persona, porque yo estoy relatando la vida de alguien más. En este caso, tú, Gema, estás haciendo un relato sobre alguien más, no sobre la tuya, entonces es en tercera persona. Si fuera en primera, entonces sería el Principito. Hola, soy el Principito y fíjense que el otro día andaba viajando y me pasó esto. Eso sí sería en primera persona. ¿Me explico? Ah, ok. Sí, sí, ya le entendí. Ok. Gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda con respecto a cómo establecer el tipo de narrador? ¿Ninguna? No, ninguna. Ok. Muchas gracias. Entonces, avanzamos. Ahora, lo que también sucede es que se delimitan a los personajes. Si estuviéramos hablando acerca de un nuevo relato, en este ejemplo en donde yo les digo que una chica sale y observa el cielo rojo y no tiene nada que ver con que, por ejemplo, si fueran las 7, 8 de la noche, más bien que es cuando ya está atardeciendo, pues sí, el cielo se puede poner de colores así. Pero si es en la tarde, como a las 12, 1, sería muy extraño que el cielo de repente estuviera de color rojo. Entonces, si hablamos de esta narración, igual puedo poner al personaje principal, que se llame, no sé, Ana. Que pongamos a su gato, que pongamos a su vecina, que pongamos a un policía que iba pasando por ahí y andaba ayudando a la gente desorientada, y limito a 4 personajes. El gato a lo mejor no, a menos que tenga una participación, y entonces nos quedamos con 3. Estos 3 personajes tienen un tipo de personalidad, tienen una forma en cómo se ven y también una manera de intervenir dentro de la historia. Recuerden que también tenemos o suelen haber personajes principales, personajes secundarios, y ahí es en donde se va delimitando qué es lo que hace cada uno o cuál es su papel dentro de este relato. Entonces, al igual que en eso, en sus relatos ustedes tienen que delimitar quiénes son los personajes. Sobre todo, aquí dentro de la tablita no se los pide, no les pide que delimiten a los personajes, pero para ir diferenciando que en efecto es un relato lo que ustedes están haciendo, también tendrían que incluir este rubro. Si, por ejemplo, en la parte del Principito únicamente van a colocar al Principito como personaje, entonces ya está delimitado perfectamente quién es uno de los un personaje principal o el único personaje principal que se encuentra dentro de este relato. Después puede haber un cambio que puede ser una introducción, desarrollo o cambio final. Siguiendo con esta historia imaginaria, capaz el cambio puede ser que parpadeó y se dio cuenta que en realidad había estado soñando. Entonces, nada de lo que había visto del cielo rojo y demás en realidad había ocurrido, sino que seguía en la sala de su casa, en el piso, durmiendo, y que en realidad lo que había pasado es que había estado soñando y que cuando despertó en realidad había despertado dentro de otro sueño, que no se había mantenido o no estaba ya despierta del todo. Entonces aquí es donde damos un giro acerca de lo que pasa en nuestro relato. Igual ustedes, cuando se trata del relato que estén haciendo, pueden colocar eso como uno de los comentarios que les piden que coloquen. Pueden ahí elegir el párrafo en donde exista ese cambio, esa pista o ese dato que pueda sorprender al lector o a la lectora, y colocarle ahí en el comentario por qué sería algo que sorprendería o por qué, si ustedes ya lo compartieron con alguien más, sorprendió a esa persona. Entonces ahí es en donde van delimitando las partes del texto también. Y por último, bueno, penúltimo, algo que también debe ocurrir es que podemos poner indicios o pistas acerca de lo que está ocurriendo. A lo mejor podemos decir que en este relato imaginario que les estoy contando, sucedió que de repente había cambiado de ropa.
Y se quedó con cara de, ¿pero por qué cambié de ropa? Entonces, en la vida real sabemos que no podemos cambiar de ropa de un momento a otro y así de manera instantánea, sino más bien que tenemos que ir, cambiarnos y ya podemos cambiar de ropa. Pero que ese cambio pudo haber sido un indicio para darnos cuenta que o había magia dentro de esta historia o que estaba soñando, porque en nuestros sueños a lo mejor pasan cosas que suenan bastante ilógicas, pero para alguien que va buscando como pistas en las historias, puede hacer algo que le dé el indicio de que no está despierta la persona que estaba durmiendo. Así que es algo que podemos ir colocando en un relato, sobre todo por algo muy importante. Uy, ¿sigo en línea? Me apareció que se fue la señal. Y indíquenmelo, por favor. Sí, sigue en línea. Sí, todavía. Ok, porque aquí me pareció que se fue la señal por un momento. Muy bien, continúo. Entonces, ahora sí, el último paso que consiste en la parte de la ortografía es ya que ustedes revisen su relato y que en cuanto lo vayan leyendo, que vayan revisando ahí si es que hay alguna palabra mal escrita, sobre todo estando en un procesador de textos, ahí inmediatamente les va a aparecer si hay algo que no estén escribiendo de manera correcta. Entonces ahí es en donde ustedes van a ir identificando qué cambiar. Acuérdense que cuando aparece una línea roja debajo de la palabra, lo que les sugiero hacer es que tomen su ratón, aquí tengo uno, y con el clic que es derecho, lo coloquen sobre la palabra o coloquen el puntero sobre la palabra, les da clic derecho y les va a aparecer ahí las sugerencias de ortografía. O que incluso googleen la palabra y les va a aparecer la manera correcta de escribirse. Porque la ortografía también es de suma importancia para que se comprenda bien qué es lo que estamos leyendo y qué es lo que nos quieren dar a entender con ese tipo de relato. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan hasta este momento? No, ninguna. ¿Alguna? ¿Alguien alguna duda para que pasemos al siguiente tema? No, ninguna. Ninguna. Ok, entonces, 2. El comentario. ¿Qué se puede comentar? En los comentarios, ahora sí que van a ser de ustedes, para ustedes mismos, que son los autores de estos relatos. Lo que les piden, recuerden, es que puedan colocar con la herramienta de comentarios cuáles son los elementos del relato que les permiten asombrarse a los lectores o quienes vayan a estar revisando ese relato. Van a colocar también algunos párrafos que indiquen cuál es la introducción, el desarrollo, el cierre y que también tengan esa función en el texto y que igual hay algunas pistas que permitan que las personas supongan qué es lo que va a suceder, como esto que les decía del cambio de ropa. Entonces ahí es en donde ustedes van a utilizar esa sección de comentarios para ir distinguiendo dentro de sus propios relatos qué es lo que está pasando con los mismos, sobre todo para que queden más claras cuáles son las partes. Pero algo que también ocurre con los comentarios es que puede aportar aspectos importantes para la reflexión. ¿Por qué? Porque se analiza. Usualmente los comentarios se dan de una persona a otra, es decir, si intercambiáramos aquí sus relatos, entonces a lo mejor Claudia haría comentarios acerca del de Gema. Gema haría comentarios acerca del relato de Jenny y Jenny haría comentarios acerca del relato de Claudia. Entonces ahí intercambiarían y ya sería cuando la otra persona, con base a lo que comprende que ustedes escribieron, ya puede ir dejando ahí sus comentarios. ¿Por qué? Porque no se trata de que vayan a decir, ay, no, es que tal persona hizo un relato terrible. No se entendía dónde estaba la introducción, no apareció jamás el final, jamás dio pistas, los personajes eran incompletos, no. Cuando hablamos acerca de un comentario es para que suceda algo positivo o que aporte. Aquí es en donde entonces va a ocurrir la parte de la argumentación. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener una aproximación al texto, es decir, yo no puedo comentar algo que me es desconocido, sino que más bien tengo que leerlo primero. Después voy a planificar mi comentario porque sí, puedo estarlo pensando, pero a lo mejor todavía no lo redacto. Después viene la tercera parte en donde sí voy a redactar lo que pensé mientras estaba leyendo y que al revisar mi comentario me dé cuenta si tengo alguna falta de ortografía, alguna de puntuación, alguna cosa que me esté fallando por ahí y entonces ya lo corrijo.
¿Por qué? Porque de esta manera los comentarios que yo obtenga acerca de una lectura y también el llamado resumen, que fue lo que hicieron la semana pasada, aporta a que se pueda hacer algo que se llama reseña, que es lo que van a hacer en su actividad integradora número 6 y que es importante que vaya quedando claro cómo se elabora y que sea también hecha de la manera más clara posible, porque estamos describiendo, estamos trabajando mucho lo que es el lenguaje escrito. Y si ahí no va quedando claro, entonces, si yo escribo pero no comprendí muy bien la tarea, a lo mejor quien lo lea no va a comprender lo mismo que yo quise dar a entender con mi escrito. ¿Me explico? ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿Segura? ¿Ninguna? Ok, entonces continúo. El último tema tiene que ver con la llamada reseña. Vamos a ir viendo los diferentes elementos de algo que queramos hacer como reseña. En este caso, lo que yo les tengo de ejemplo es un libro y entonces díganme o recuérdenme, ¿qué tipo de texto sería este libro que se llama Momo? ¿Qué tipo de texto sería? ¿Creen que sea científico o de divulgación científica? Díganme ustedes, ¿qué tipo de texto sería? Es algo que estuvimos viendo la semana pasada, en la semana número 2. Claudia, No miré bien el libro, ¿de qué se trata? este libro dice lo siguiente. Momo es una niña que vive rodeada de amigos y tiene la gran virtud de saber escuchar y comprender a los demás. Ante ella, aún los que se tienen en poca estima se descubren como seres valiosos. Pero un día los hombres grises aparecen para convencer a la gente de ahorrar su tiempo con ellos, depositándolo en un banco. Pero, ¿qué harán con el tiempo de los hombres? Momo lo descubrirá con la ayuda del maestro Ora y de la tortuga Casiopea. ¿De qué creen o qué tipo de texto será este? Gema. Literario, ¿no? Literario, exacto. Entonces, si yo me baso en este libro para hacer una reseña, primero ya identifiqué una primera característica que es, esto va a ser un texto literario, sobre todo basándome en la parte de atrás, que es la sinopsis de lo que trata este libro. Entonces, lo primero que voy a hacer cuando haga una reseña es que voy a distinguir cuáles son los elementos estructurales, es decir, referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas las voy a obtener de los datos principales de este libro. Título. El título sería Momo, porque así se llama el libro. Después, otra parte de la referencia sería quién es el autor. El autor en este caso sería Michael Ende o Michael Ende, como quieran pronunciarlo. Michael sería más propicio, Michael Ende. Entonces, ahí tenemos ya dos datos, título y autor. Después voy a ir pasando la primera página, la segunda página, tercera página, cuarta página, y en esta cuarta, aquí no se alcanza a ver, pero me aparecen muchos datos. Y aquí entonces me dice que es, la primera edición fue en 1973, pero después cuando sale la edición esta que tengo en mis manos, es del 2004. Y además es de las ediciones Santillana. Entonces aquí las ediciones o la editorial son Santillana. Después voy a encontrarme con que fue impreso en España, entonces a lo mejor las palabras que contenga aquí va a haber algunas que yo no comprenda porque sí comprendo el español, pero hay que acordarnos que el español que se maneja en España y el español de México puede variar en cuanto a algunas palabras. Así que yo ya me hago una idea que conforme voy leyendo, a lo mejor me voy a atorar un poquito en algunas palabras precisamente por la parte del lenguaje. Entonces, ¿eso me va a impedir leer el libro? No.
Lo que sí voy a estar muy consciente es que puedo ir subrayando las palabras que yo no entienda para que posteriormente las busque y sepa su significado. Así que puedo hacer eso de la parte de la referencia bibliográfica a partir de los datos generales de lo que es este libro que es Momo. Puedo hacer un comentario, un resumen, una evaluación e identificación del reseñador. ¿Esto qué significa? Comentario o resumen. El comentario es para empezar y hacer toda esta reseña, yo, Keira, no puedo agarrar el libro, hojear unas cuantas páginas y basarme en si yo tengo, veamos, tengo 253 páginas en este libro. Si yo únicamente leo 50 páginas, no puedo hacer una reseña porque no estoy conociendo el libro por completo. Lo que primero tengo que hacer es revisar todo el libro, darle una lectura e implementar una estrategia de lo que es la misma lectura, es decir, un comentario, un resumen. Puedo ir subrayando que era algo que ustedes diciendo, tomando nota en un cuaderno, ir colocando a lo mejor papelitos de colores, que es lo que hacen varias personas para no subrayar su libro. Y entonces ahí ya voy viendo las ideas principales y secundarias de lo que es este texto para que no vuelva a leer todo. O si incluso quiero leerlo 2, 3 veces, está perfecto, pero si andamos a lo mejor apresurados del tiempo, lo mejor es implementar una estrategia de lectura, que además puede hacer una evaluación. Porque, ¿qué creen? La reseña y la que van a hacer ustedes sobre todo tiene un juicio también que es algo valorativo. A ver, déjenme abrir lo que es la actividad. Porque cuando ustedes hagan esto va a ser por un lado comparativa, que es la que van a realizar porque es comparando dos textos, pero si yo quiero hacer una que sea más bien una reseña analítica, entonces aquí, una reseña crítica, perdón, aquí yo tendría que calificar este libro. Pero ¿qué creen? Al igual que en la parte del comentario, yo no únicamente puedo decir, ay, este libro es malo, tiene 5 y ya. Sino que más bien tengo que colocar una argumentación. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la parte del juicio valorativo. Sí, yo, Keira, puedo asignarle una valoración a este libro de Michael, pero yo no lo puedo hacer nada más porque se me dio la gana, sino que primero tengo que leerlo, tengo que identificar las ideas, los personajes y demás elementos para poder dar una crítica como tal, pero bien elaborada. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con que también tenemos diferentes tipos de reseñas y que antes de eso también es importante que nos identifiquemos como reseñadores, porque entonces la otra persona también tiene que ir conociendo por qué pondríamos un comentario, una reseña acerca de su libro, si a lo mejor no lo estamos haciendo con argumentos o con justificaciones. Así que es lo que hay que tener en cuenta cuando estamos haciendo un relato. ¿Me explico? ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿Ninguna? No, ninguna. No, Díganme ustedes. Gracias. Ahora, tenemos aquí los diferentes tipos de reseña. ¿A qué les suena una reseña descriptiva? ¿A qué les suena? ¿Jenny? Bueno, pues a mí me suena como, ahora sí que como el nombre lo dice, descriptiva, que tenemos que ir describiendo cómo son los personajes. Los personajes, ¿ok? Gracias, Jenny. ¿Qué más creen que haya que describir en esta reseña descriptiva? ¿Qué más podemos describir? Además de personajes, que es algo que ya mencionó. ¿Gemma? Gemma. ¿Qué descriptiva? ¿De qué se trata o de qué se trata y qué es lo que te agradó de ese libro o ese cuento, ¿no? ¿De qué se trata así? ¿Qué te agradó? Sería un poquito más con juicio valorativo, porque ahí estaríamos colocando que sí
pero también tendríamos que colocar que no. Entonces, en la descriptiva va un poco más relacionado con justo como lo dice la palabra, describir. Es parecido a un resumen porque únicamente voy a ir describiendo de qué trató mi libro de Momo. Trata sobre el tiempo, trata acerca de la importancia del mismo, de la importancia que en cambio le damos, que también hay una diferencia. Y ahí vamos a ir hablando básicamente del tiempo. Entonces yo no voy a decir si es bueno, si es malo, si me gustó o no me gustó, únicamente voy a describirlo, como si estuviera haciendo una sinopsis de lo que es el libro. ¿Me explico? ¿Alguna duda? ¿Nos apoyas apagando tu micrófono, por favor? Gracias. Ok. Por otro lado, la crítica. En esa crítica sí podemos escribir qué es lo que pudo agradarnos del libro, pero acuérdense, siempre va con argumentación, no únicamente lo voy a poner porque sí. Algo más que voy a hacer es colocar qué calificación es la que se le asignaría y por qué. Y ahí es en donde va la parte del juicio valorativo, pero acuérdense de eso. No vamos a poner una crítica únicamente porque no nos gustó de manera personal, sino justificando siempre por qué estamos dando esa reseña. Ahora, informativa. La informativa es muy parecida a la descriptiva, únicamente nos va a informar cuál es o de qué está tratando este libro en particular, pero también se puede aplicar para lo que son las películas, porque también tenemos ahí diferentes datos e incluso para diferentes productos, que es lo que de repente hacen varias personas que están en redes sociales. Comparativa, esa es la que van a hacer ustedes, que tiene que ver con su actividad integradora número 6. Les colocaron 10 textos. El primero es Indio Guarachudo, logra ingresar al Instituto de Massachusetts. Y el segundo es Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, ahí es donde ustedes van a comparar estos dos. Pero acuérdense, no puede haber una comparativa, no puede haber argumentación si no se leen primero. Así que es lo que ustedes deben avanzar con la lectura. Después, aquí van a colocar en un documento, en un procesador de textos, perdón, la tablita que les colocaron aquí, que tiene que ver con los elementos de análisis que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer su reseña comparativa. Porque además, una vez que tienen este cuadrito que tiene diferentes preguntas, ustedes van a continuar bajando y entonces se van a encontrar con que van a escribir una reseña comparativa sobre los dos textos, pero aquí ya no es de forma de tablita, ya es escrito corrido, entonces ahí también tienen que cuidar la parte de su redacción. Y recuerden, siempre hay un juicio valorativo, así que deben decir si es positivo, si es negativo, pero siempre que se fundamente el por qué dicen que es positivo o por qué dicen que es negativo. Tampoco están obligados a decir que todos los textos que ustedes lean son positivos, pero si van a decir que son negativos, sí es necesario que indiquen por qué. Y si son positivos también, porque si no, no tenemos ahí un sustento de lo que estamos diciendo. Igual van a colocar algo de lo que es la introducción, entrada, van a colocar el desarrollo, cuerpo y conclusión y cierre. En esta sexta actividad no vamos a tener la grabación de ningún audio, entonces lo importante es que se enfoquen ahora en lo que es su comunicación escrita, que es algo que van a trabajar en nuestra última actividad integradora. ¿Alguna duda hasta este momento que les haya surgido? No, ninguna. Jenny. Sí, yo ahorita que comentó lo de grabar un audio, mi pregunta es, ¿el audio que vamos a grabar en la actividad número 5 es igual que en el texto o cambia? Lo que sucede es lo siguiente. Cuando ustedes escriben, pasa que aquí van a tener un máximo de cuánto es lo que tienen que grabar, es decir, 3 minutos. Ustedes pueden escribir su texto porque en ese es en el que se van a basar. Eso es lo que dice.
elaboras un relato escrito para que se pueda leer de parte de las personas que no pueden o que tienen esta discapacidad auditiva. Entonces, lo que les sugiero es lo siguiente, sí, de ser posible que sea exactamente las mismas palabras que digan ahí, pero por favor, cuando lean, practiquen mucho acerca de cómo lo están diciendo, que no suene como muy robotizado, que suene tal cual lo que están ahí escribiendo, sino más bien que sea una lectura fluida y que por ende les sugiero que una vez que terminen de escribirlo, lo lean y que se coloquen un cronómetro de tiempo, casi siempre lo tienen en los celulares, o que vean si están cumpliendo con ese máximo de tiempo. Porque si se exceden, acuérdense que siempre existe la rúbrica de evaluación, entonces ahí me indica que si toman más tiempo, igual ahí hay como un poquito de menos puntos por haber durado más con su relato. Pero sí, Jenny, fuiste tú quien me preguntó. Cuando lo grabes, procura que sea exactamente lo mismo. Por eso, antes de grabar, mide tu tiempo más o menos, porque si son 3 minutos y medio, por ejemplo, vuelves a ir a tu redacción y ves qué es lo que puedes ir sintetizando para que a la hora de que grabes cumplas con ese tiempo máximo que te está pidiendo la actividad. ¿Me explico? Ok, sí, se explicó. Muchas gracias. Por nada, Jenny. Y entonces, aquí es cuando llegamos a esta parte en donde ya ustedes van a hacer esa parte de la reseña comparativa, porque ese es de las 6. Y entonces ahí ustedes incluyen introducción, entrada, desarrollo, cuerpo y conclusión. Aquí acuérdense que es importante que utilicen los dos archivos. Ahí sí no tienen que elegir uno. En la actividad integradora 5. Ahí únicamente eligen uno y se basan en ella para hacer su trabajo. Pero en la actividad integradora 6 no. Ahí sí tienen que leer los dos artículos porque si no, entonces no pueden comparar la información que les aparece en cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, esa sería la comparativa. Motivadora sería que yo tome el libro este de Momo y que las motive a ustedes. Que cuando les vaya preguntando mi voz salga muy entusiasta, que cuando les vaya contando les diga, oh, sí, los personajes son los mejores y fíjense que aprenden mucho. Se lo pueden leer a los niños porque también van comprendiendo la importancia del tiempo, que es lo que jamás se recupera. También vamos comprendiendo en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Si, por ejemplo, nos las pasamos en el celular, pero al rato nos dimos cuenta que pudimos pasar más tiempo con nuestra familia. Sí, incluso este libro te puede hacer reflexionar acerca de qué más quieres hacer con tu tiempo, de lo que resta de la vida, porque nadie sabe cuánto tiempo nos queda, pero entonces hay que darnos cuenta qué es lo que queremos hacer con el mismo. Yo no les voy a decir absolutamente nada negativo del libro, aunque yo lo sepa, pero como es motivadora, lo que yo voy a querer es que ustedes lean este libro, que se animen a leer este libro. Entonces les daría buenas razones motivándolas o incentivándolas para que lean este libro. ¿Me explico? Eso va con la motivadora. ¿Alguna duda con esa? No, ninguna. Y por Ninguna. último, gracias. Por último, lo que es la confirmativa. En la confirmativa se basa ya en una reseña elaborada de manera previa, que sería una crítica. ¿Por qué? Porque si alguien más, además de mí, antes leyó Momo, a lo mejor lo que hice yo fue leer su reseña ahí en internet y decía que era un buen libro, pero a lo mejor yo lo leo y resulta que para mí no. Tengo por ahí a lo mejor mis argumentos de por qué no, o al revés que alguien en una reseña crítica haya puesto, no, Momo es pésimo, sus personajes esto, y en cambio, cuando yo lo leí, para mí Momo fue magnífico. Entonces, voy a confirmar si en efecto la persona que le escribió estaba dando muchos argumentos como para decir que era mala o que era buena y que resultó ser lo contrario. Entonces, voy a confirmar o no voy a confirmar lo que alguien más escribió, pero voy a basarme en esa otra reseña que haya hecho alguien más, además de mí. Y para elaborar lo que es su reseña, ahí tienen el recurso más propicio, que es pasos para elaborar una reseña dentro de lo que es este módulo número 2. Ahí es en donde ustedes van a entrar para que puedan ver ese pasito a pasito para elaborarla, si es que todavía no han comenzado con ella. ¿Alguna duda? Ninguna asesora. Ok, entonces
Vamos con lo último, que es lo más importante. Bueno, además de todo lo demás, es algo que hay que recordarles. Uno, la rúbrica de cada actividad integradora es importante que ustedes la revisen porque de esta manera pueden ir checando sus puntajes y el porqué de los mismos, que siempre llevan esta argumentación, que yo los coloco entre los aprendizajes esperados que obtuvieron, las sugerencias o áreas de oportunidad y también lo que resalte que ustedes tienen como fortaleza. Entonces ahí es en donde ustedes pueden revisar la rúbrica para que comprendan por qué es que estoy dando estos valores. Después, acuérdense de algo, por favor, sobre todo si están viendo esta grabación, que son los que de repente se les olvida bastante. ¿Yo puedo habilitarles espacio para actividades integradoras? Sí, claro que sí. Si ustedes me dicen, ¿sabe qué? El día domingo iba a mandarlo, pero llegó un rayo, se fue la luz, se fue el internet, no lo pude mandar, no había nada abierto a esa hora, así que puede darme una extensión. Ah, bueno, pues por cuestiones del clima, porque aquí también a veces así pasa, la doy. Pero solo es para actividades integradoras. Para actividades formativas o los cuestionarios que hacen ustedes, eso sí, yo no puedo dar ningún tipo de extensión porque una vez que se cierran ya no se abren. Así que ahí es para que vayan midiendo sus tiempos. Y que también para pedirme una extensión tengan máximo 72 horas límite. Es decir, para solicitar una extensión de la semana número 2 tendrían hasta hoy a menos un minuto de medianoche o hasta medianoche. Ya después de eso, a menos que sea una cosa muy urgente o muy extrema, entonces ya yo voy a considerar y sobre todo derivar su caso con la tutora para que también les vaya dando apoyo o seguimiento. Así que es para que ustedes tengan en cuenta. Y 3, que aquí ya no puse, pero que si ustedes entran en su plataforma les aparecen 2 encuestas. Opina sobre tu módulo 2 y opina sobre tu asesor virtual número 2. ¿Por qué? Porque si ustedes no contestan esos cuestionarios, no les va a poder aparecer lo que es la semana número 4. Entonces, por favor, háganlos. Ahí recuerden que no influye en su calificación, es totalmente confidencial. Lo que ustedes digan, ahí se queda. Yo no lo leo. Es más que nada para mejorar la manera en la que trabajamos en prepa en línea. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, No, ninguna. ninguna. Ok. Ninguna. Entonces, ¿ninguna? Ok, entonces, dudas generales acerca de actividades integradoras, recursos, demás, algo por ahí que se nos esté pasando o que quieran aportar. ¿No? ¿Ninguna? Ok, entonces, si no hay dudas y les surgen después, me las mandan a través de la mensajería de la plataforma o a través de lo que es el correo electrónico. Por ahí las voy a estar leyendo para solucionar sus dudas. Así que si no hay nada más, solo déjenme verificar sus nombres por aquello de lo que es los puntos extra, porque acuérdense que también los damos. Entonces, déjenme ver, déjenme ver. Aquí está. Hoy es 13 de julio. Ok. Veamos, el día de hoy está Claudia Iber Saavedra, ¿verdad? Sí, Saavedra. Está Jenny Pillado. Y por último, Gema. Ok, entonces ya, listo, las anoté aquí. Y si no tenemos más dudas por el momento, yo sigo ahí al pendiente en la parte de la mensajería y el correo por si hay que resolver alguna duda por ahí. Si no, nos vemos en el espacio abierto número 2, que es el día viernes. Ya les estaré dejando por ahí el enlace para que puedan ingresar. Y si no tenemos más dudas, nos vamos desconectando para que ustedes lleven a cabo sus actividades de manera cotidiana. ¿Ok? Entonces, un gusto tenerlas por aquí, como siempre. Muchas gracias por haber ingresado. gracias. Muchas gracias, me despido. Adiós, hasta luego, buena tarde. Hasta luego. Tarde, bye.